Biblia 365. Día 299. Libro de Lucas. Capítulos 8 y 9. Capítulo 8. Después de esto, Jesús recorría ciudades y aldeas, predicando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y los 12 apóstoles estaban con él. También le acompañaban algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas se encontraba María Magdalena, de quien Jesús había expulsado 7 demonios, Juana, esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que le servían con sus bienes. Un día, cuando se había congregado una gran multitud y la gente de todas las ciudades acudía a él, Jesús les habló por medio de una parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y, al brotar, se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos y, al crecer, los espinos la ahogaron. Pero la semilla que cayó en buena tierra creció y dio fruto al 100%. Dicho esto, Jesús exclamó: «El que tenga oídos para oír, que oiga». Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él les respondió: «A ustedes se les ha dado el privilegio de conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás se les presenta todo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino representan a aquellos que escuchan, pero luego viene el diablo y les quita la palabra de sus corazones, para que no crean y no se salven. Los que están sobre la roca son los que, cuando escuchan la palabra, la reciben con alegría, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero en el momento de la prueba se apartan. La semilla que cayó entre los espinos representa a los que oyen la palabra, pero los afanes, las riquezas y los placeres de la vida la ahogan y no dan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón honesto y bueno oyen la palabra, la retienen y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama. Más bien, la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de ser conocido y traído a la luz. Así que, tengan cuidado de cómo escuchan, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que cree tener le será quitado». En ese momento, la madre y los hermanos de Jesús intentaron acercarse a él, pero a causa de la multitud no pudieron hacerlo. Entonces alguien le informó: «Tu madre y tus hermanos están afuera y desean verte». Jesús respondió: «Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen». Un día Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: «Vamos al otro lado del lago», y zarparon. Mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. De repente se desató una fuerte tormenta en el lago, y la barca se llenó de agua, poniendo en peligro sus vidas. Los discípulos fueron a despertarlo, diciendo: «Maestro, maestro, estamos a punto de morir». Jesús se despertó y reprendió al viento y las olas turbulentas. La tormenta se calmó y todo quedó tranquilo. Entonces Jesús les dijo: «¿Dónde está su fe?». Y asombrados y temerosos se preguntaban unos a otros: «¿Quién es este, que hasta los vientos y el agua le obedecen?». Llegaron a la tierra de los Gadarenos, que está al otro lado del lago, enfrente de Galilea. Al descender Jesús a tierra, lo recibió un hombre de la ciudad que tenía demonios desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa y vivía entre los sepulcros. Cuando vio a Jesús, gritó y se postró delante de él, exclamando a gran voz: «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Porque Jesús había ordenado al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues desde hacía mucho tiempo lo venía arrojando al desierto. El hombre estaba encadenado y bajo custodia,
pero rompía las cadenas y era impulsado por el demonio hacia lugares desiertos. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? El hombre respondió, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Los demonios le suplicaron a Jesús que no los mandara al abismo. Había allí un gran hato de cerdos que pacían en el monte, y los demonios le rogaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. Él se los permitió. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. El hato de cerdos se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Cuando los pastores vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. La gente salió a ver lo que había ocurrido y llegaron hasta Jesús. Encontraron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. Esto los llenó de temor. Los testigos le contaron cómo aquel endemoniado había sido liberado. Entonces toda la multitud de la región de los Gadarenos le pidió a Jesús que se fuera de su territorio, pues estaban llenos de temor. Jesús subió a la barca y se fue de allí. El hombre de quien había salido los demonios le rogó a Jesús que no lo dejara ir con él. Pero Jesús lo despidió diciendo, «Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo». Y él se fue, proclamando por toda la ciudad las maravillas que Jesús había hecho con él. A su regreso, Jesús fue recibido por la multitud, ya que todos lo esperaban. En eso, llegó un hombre llamado Jairo, que era el líder de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogó que fuera a su casa, porque tenía una hija única, de unos 12 años, que estaba a punto de morir. Jesús accedió, y la gente lo rodeaba. En la multitud había una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y aunque había gastado toda su fortuna en médicos, nadie pudo curarla. Se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús, y en ese momento su flujo de sangre se detuvo. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Todos negaban, pero Pedro y los que estaban con él dijeron, Maestro, la multitud te aprieta y empuja, ¿y aún preguntas quién me ha tocado? Pero Jesús respondió, Alguien me ha tocado, porque he sentido que de mí salió poder. La mujer, al ver que no podía ocultarlo, se acercó temblando, se postró ante él y le contó ante toda la gente por qué lo había tocado y cómo había sido sanada de inmediato. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mientras Jesús aún hablaba, vino alguien de la casa del líder de la sinagoga y le dijo, Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pero Jesús al oírlo le dijo, No temas, cree solamente y ella será salva. Al llegar a la casa, Jesús no permitió que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo, Juan y los padres de la niña. Todos lloraban y se lamentaban profundamente por ella, pero Jesús les dijo, No lloren, ella no está muerta, sino que está dormida. La gente se burlaba de él, sabiendo que la niña había muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, clamó en voz alta, Niña, levántate. En ese mismo momento, su espíritu volvió, y ella se levantó de inmediato. Jesús ordenó que le dieran algo de comer. Sus padres quedaron asombrados, y Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que había sucedido. Capítulo 9. Reuniendo a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y la capacidad de sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo, No lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco lleven 2 túnicas cada uno. Cuando entren en una casa, quédense allí y salgan de allí. Si en alguna ciudad no los reciben, salgan de allí y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Salieron entonces y recorrieron todas las aldeas, predicando el evangelio y sanando por todas partes.
Herodes el tetrarca oyó hablar de todas las cosas que Jesús hacía y estaba confundido, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros decían que Elías había aparecido, y otros que algún profeta antiguo había resucitado. Herodes dijo: «A Juan lo decapité, pero ¿quién es este del que oigo tales cosas?». Y procuraba verlo. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron todo lo que habían hecho. Jesús los llevó aparte a un lugar solitario, cerca de la ciudad llamada Betsaida. Pero la multitud lo supo y lo siguió. Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los que necesitaban ser curados. Al caer la tarde, se acercaron los 12 y les dijeron: «Despide a la multitud para que no vayan a los pueblos y aldeas a los alrededores a buscar alimento y alojamiento, porque estamos en un lugar solitario». Jesús les respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Pero ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para todo este grupo». Había alrededor de 5,000 hombres. Jesús entonces les dijo a sus discípulos: «Háganlos sentar en grupos de unos 50». Así lo hicieron, y todos se sentaron. Luego, tomando los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo, los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la multitud. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron 12 canastas llenas de pedazos sobrantes. Un día, mientras Jesús estaba orando a solas, sus discípulos estaban con él. Les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos respondieron: «Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta del pasado ha resucitado». Luego Jesús les preguntó: «¿Pero ustedes, quién dicen que soy yo?». Pedro respondió: «Tú eres el Cristo de Dios». Pero Jesús les advirtió enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Y dijo: «Es necesario que el Hijo del Hombre sufra muchas cosas, sea rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y sea crucificado, y al tercer día resucite». Luego dijo a todos: «Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y del Padre y de los santos ángeles. En verdad les digo que algunos de los que están aquí no morirán antes de ver el reino de Dios». 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió a un monte para orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió, y su ropa se volvió resplandeciente y blanca como la nieve. De repente 2 hombres hablaron con él, que eran Moisés y Elías, y aparecieron en gloria hablando de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño. Pero cuando se despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se estaban yendo, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, es bueno que estemos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías», sin saber lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió y ellos tuvieron miedo al entrar en la nube. Entonces se oyó una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo». Después de que se oyó la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron silencio y en aquellos días no contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud los recibió. Un hombre de entre la multitud clamó: «Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Un espíritu lo ataca, de repente da gritos, lo convulsiona y lo hace echar espuma. Apenas se aleja de él lo destroza».
Supliqué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron hacerlo. Jesús respondió: generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes y lo soportaré? Trae a tu hijo aquí. Cuando aún se acercaba, el demonio derribó al niño y lo sacudió violentamente. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al niño y lo devolvió a su padre. Todos quedaron asombrados ante la grandeza de Dios. Mientras todos estaban asombrados de todas las cosas que Jesús hacía, Él dijo a sus discípulos: presten atención a estas palabras. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían este dicho, y les estaba oculto para que no lo comprendieran, y temían hacerle preguntas sobre él. Luego se les ocurrió preguntarse quién de ellos sería el más grande, pero Jesús, viendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso a su lado, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre me recibe a mí, y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque el que sea el más pequeño entre todos ustedes, ese será el más grande. Juan respondió: Maestro, hemos visto a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque el que no está en contra de nosotros está a favor nuestro. Sucedió que, cuando se acercaba el tiempo en que debía ser llevado al cielo, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros por delante que fueron y entraron en una aldea de samaritanos para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque sabían que él se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Jacobo y Juan vieron esto, dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Pero Jesús los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, uno le dijo: te seguiré a donde sea que vayas, Señor. Jesús le respondió: las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Pero él respondió: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero permíteme primero despedirme de los de mi casa. Jesús le respondió: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué papel desempeñan los milagros en los capítulos 8 y 9 en la revelación de la identidad de Jesús? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.